Shabbat Shalom Shabbat Shalom. y bendiciones por un nuevo día de descanso y sobre todo un descanso en la Torah, al meditarla y al escudriñarla. Hoy terminamos el Sefer de Devarim o Deuteronomio y como le escuchamos, se leyeron dos porciones, la porción de Hasinu y Besot Haberajá. Y vamos a terminar el ciclo de lectura anual en este día. Y bueno, los temas a tratar de la Parashá Hasinu son pequeñas. Inicia con el canto de Moshe para que el pueblo lo aprenda y lo enseñen a los hijos. Y es como un recordatorio para ellos, ¿no? Y por último, en esa Parashá se le permite a Moshe mirar la tierra de Israel. Y la porción de Besot Haberajá son las palabras de bendición de Moshe a cada una de las tribus de Israel. Y al final leemos cómo es el fallecimiento y el entierro de Moshe en un lugar desconocido, ¿no? Bueno, en las porciones anteriores, el Eterno prepara a Moshe para dejar esta tierra y morir. Pero el Eterno le encomienda varias cosas importantes antes de su muerte, y es para preparar a su pueblo. Esto nos demuestra que el Eterno tiene un propósito especial con Israel. E Israel, valga la redundancia, tiene un propósito, tiene un sentido, tiene una dirección, y el Eterno lo va a usar como su pueblo santo y como ejemplo para otras naciones. ¿Sí? Y vemos que el Eterno no deja nada a medias, porque el final, para que ya Moshe parta con sus padres, es toda una estructura y los prepara para el futuro hasta hoy en día. Si hacemos un repaso rápidamente, en la parashá de Nitzavim vimos cómo el Eterno reafirma el pacto con todo el pueblo de Israel, o no nada más con el pueblo de Israel, con lo que estaban, dice la escritura, que en Deuteronomio capítulo 29, versículo 9, esta porción de Nitzavim 29:9, ustedes están presentes hoy, todos ustedes delante del Eterno Dios vuestro, vuestros jefes de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros policías, todo hombre de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tu prosélito que está en el interior de tu campamento, desde que corta tu leña hasta el que extrae tu agua, para que entres en el pacto del Eterno Dios tuyo y en su juramento que el Eterno Dios tuyo considera contigo hoy, para confirmarte hoy como su pueblo, y Él sea para ti por Dios, tal como te ha hablado y tal como ha jurado a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. No solamente con ustedes yo concierto este pacto y este juramento, sino con quien está aquí con nosotros presente hoy delante del Eterno Dios nuestro, y con quien no está aquí con nosotros hoy. Y lo primero que hace, antes ya están a las puertas para entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y lo que hace el Eterno es hacer un pacto. Primero lo que hace es hacer un pacto con el pueblo, reafirmarlo. Les entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí, pero ya a un momento para entrar, dice, antes de entrar, reafirmo y hago un pacto con ustedes y todos, y no nada más con los que estaban presentes, sino con las futuras generaciones hasta el día de hoy, ¿no? Este niño que nazca dentro de la Torá, niño que va a traer el pacto. Por supuesto, también está el pacto que se tiene, diremos, con los varones, el pacto de circuncisión, ¿no? Y el pacto del corazón. Vemos que hace 3 cosas el Eterno. La primera es un pacto con todo el pueblo de Israel, con los peregrinos, con la gente que es de las tribus y que no son de las tribus. A todos ellos, sin excepción, a ninguno lo dejó fuera, y hace un pacto directamente Dios con ellos, ¿no? En la parashá Vayelech, el Eterno prepara a Moshe para que instruya y presente a un sucesor.
y guía al pueblo en su proceso para conquistar la tierra prometida. Moshe fue usado por el Eterno para dar libertad a Israel. Recordemos que lo llamó en la zarza y le dijo: ve por Israel a Egipto. Y vemos cómo hubieron los milagros, las señales, prodigios, las plagas y todo, ¿no? Lo que ellos pasaron para ser rescatados y después llevarlos al monte Sinaí. Moshe, como decía, Dios lo utilizó para introducirlos en un pacto y enseñarles las leyes y estatutos de vida, porque la Torá es vida, la Torá nos da dirección, y lo que hizo fue establecer mandamientos para darnos vida y una vida correcta. Entonces utilizó a Moshe para dejar todas esas instrucciones, para enseñarnos, ¿sí? Y también para realizar cambios en ese pueblo, porque se le llama tribus que forman un pueblo, pero que al final iban a ser una nación, lo que conocemos ahora como naciones, ¿no? Una gran nación. Y esta nación tenía que estar preparada, organizada, porque es un pueblo, una nación diferente a todos los pueblos. Y si recordamos, en algunas escrituras dice que incluso cuando le decía las maldiciones, la gente se asombraría y dice: ¿cómo es posible que le vengan todos estos males? Y dicen: es porque desobedecieron al Eterno. O cuando veían sus leyes decían: ¿qué es esta nación que tienen esas hermosas leyes, estos mandamientos que no los ves en cualquier pueblo? Tienen los mandamientos universales, pero no tienen unas leyes tan precisas, tan exactas, porque si yo leo los 10 mandamientos, dice: no robarás, pero ya conforme uno va leyendo toda la Torá, dice: no robes el tiempo a tu prójimo, no le robes el sueño, no nada más es robar algún material o algo, es robarle muchísimas, robarle su paz, son muchos. Y entonces la escritura, la Torá, viene tan detallada, tan desglosada, por así decirlo, para que cada una de ellas nos sirva como estilo de vida, para práctica de nuestra vida. Y esto fue lo que hizo Moshe. Moshe no nada más lo rescató por medio de la mano del Eterno, sino que fue formando esta estructura, organizándolos, acomodándolos, haciendo el conteo. Recordemos que hizo Moshe, padeció, la vio difícil, ¿no? Junto con Aarón y Miriam, y cada uno, y en este proceso también se equivocaron, hubo muchos aciertos y muchas equivocaciones. Por eso no entra Moshe a la tierra prometida por una equivocación, por golpear en vez de hablar, pero también hay un propósito, no nada más fue porque simplemente así. También Dios tiene un propósito, y es un Dios de amor, misericordia, pero también es un Dios justo y que establece sus propósitos para cada uno de nosotros. Y entonces, como leímos, Moshe también puso jueces, policías, toda una estructura para que ninguna persona del pueblo se quedara sin instrucción. Al final vemos cómo se centra todo en el tabernáculo. Las tribus están alrededor, 12 tribus, 3 al sur, 3 al norte, y así vemos. Y los levitas en la parte central guardando el Mishkan. Pero no los deja sin ninguna base, porque Dios fue estructurando todo y dejando y plasmando cada una de las cosas para que el hombre no olvide. Nos dejó la mezuzá, el talit o los tzitzit, y fue organizando cada detalle para que este pueblo sea identificado que es el pueblo del Eterno y no es como cualquier otro pueblo, ¿sí? Y como vemos en esta parashá de Vayelech, el sucesor que lo toma y quien le dice quién es el Eterno, le dice a Moshe: toma a Yehoshua, él seguirá después de ti. Y vemos cómo el Eterno llama a Yehoshua y no una dedocracia o cualquier, como dicen, que se va pasando de padre a hijo a otro hijo y así, ¿no?
¿no? Como lo hacen las otras religiones. En este caso, porque Moshe tenía 2 hijos, no se mencionan ellos, pero seguramente crecieron ahí, seguramente también conocían, y Moshe no era levita, y lo que hizo aquí, lo que vemos es que el Eterno da las indicaciones de quién es la persona indicada para seguir dirigiendo y comandando, por así decirlo, este pueblo, ¿no? Y lo que va a hacer Yehoshua es no un levita, pero sí va a ser alguien que con una personalidad diferente, con un carácter diferente, va a introducir a las 12 tribus para poder conquistar Canaán, o la tierra prometida, y lo que conocemos hoy como la tierra de Israel. Y él va a repartir las tribus en las tierras según la cantidad de personas. Por eso también los censos que hacían, el conteo de las personas es que según el número de conteo, no le vas a dar un terreno chiquito para una multitud tan grande que van a vivir muy apretados, y cada detalle uno lo mira de esa manera. Y como lo vimos en las porciones anteriores también, como dice, de aquí vas a pasar a la tierra prometida, pero vas a poner las piedras con cal, y ahí van a estar escritas las palabras de la Torah. O sea, te la di aquí vas a iniciar una nueva etapa, pero deja plasmado, te das cuenta que deja plasmado el Eterno señales de su palabra para que el hombre nunca olvide de los pactos que Dios ha hecho con cada uno de ellos. Se lo hizo con Abraham y lo recuerda, el pacto que hice con Abraham, con Isaac y Jacob. Por eso te estoy dando la tierra, porque se la prometí y hice un pacto a Abraham. No fue porque se me ocurrió, es simple, yo hice un pacto y no lo olvido. ¿Y cuántos años pasaron hasta este momento, no? Muchísimos años y muchas generaciones pasaron, incluso como leemos que murieron, la generación que se rebeló, que venía de Egipto, murió en el desierto, ¿no? Y empieza una nueva generación que también curiosamente leemos cómo le dice que cuando Moshe muera se van a rebelar ante Dios, otra vez se van a volver a los ídolos. Bueno, vemos que el hombre no es perfecto y siempre vamos a tener tropiezos, ¿no? Mientras no nos volvamos a los ídolos, podemos cometer algún error o algo, pero se va aprendiendo. También vimos en la parashá de Vayelech que Moshe escribió toda la Torah. Dice en Deuteronomio capítulo 31, versículo 24. Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 al 26. Sucedió que cuando terminó Moshe de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta terminarlas, que ordenó Moshe a los Levín, que portaban el arca del pacto del Eterno, diciendo: tomen este libro de la ley y colóquenlo al lado del arca del pacto del Eterno, Dios vuestro, y permanecerá allí contigo por testimonio. Fueron 40 años en que el Eterno en el monte Sinaí le da los 10 enunciados, los 10 mandamientos, pero a lo largo de estos 40 años les fue dando instrucciones a Moshe, redactando. Imagínense, le fue dictando cuando creó el universo, los cielos, el Edén, la tierra, al hombre, a la mujer, porque todo eso, supongamos que se iba trayendo de generación en generación, pero no tan detallado. Al hombre se le van los detalles y como el teléfono descompuesto, le va quitando y poniendo. Eso es seguro, porque hay un mandamiento que dice, esto seguro se lo dictó el Eterno a Moshe, así como lo leemos, porque después le dice: no agregarás ni quitarás nada de la Torah. Todo lo que está escrito tal cual, ni le quites ni le pongas. Ni le modifiques ni una coma. Bueno, no se utilizaban comas en ese entonces, ¿no? Pero por así decirlo. Pero dice, nada le modifiques, nada, porque se la dictó directamente, le dio paso a paso y ya se hizo un fundamento. Y todo lo que vemos nosotros en estos libros, 5 libros, que tenemos la bendición de leerlo, vemos cómo lo deja por escrito y le dice: ponlo a un lado del arca del pacto. No sé por qué inconscientemente luego pensábamos que estaba dentro del arca, es decir, donde está la tapa de los querubines, abres la tapa y ahí estaba dentro la Torah, pero no, ahí dice que está al lado.
Creo que lo que estaba dentro nada más era el maná, según yo, y la vara de Moisés, esas dos, pero la Torá estaba afuera. Y en ese entonces, por ejemplo, está escrita la Torá, pero los levitas tenían que estarla estudiando, porque, por ejemplo, ¿cuántos nos confundimos cuando dice el sacrificio para perdón de pecados de tal cosa? El Cohen o los levitas, la persona sabe, tiene que llevar un cordero, una paloma o lo que sea. Y de ahí tienen que tomar el muslo, o tienen que tomar la costilla, o tienen que tomar esto, o la cola, que se pone en el agua, que se hierve, que se quema. Son muchas cosas. Entonces ellos tenían que estarlas estudiando y saber qué procede, porque cuando viene el juicio, se delibera y se dice, para esto tienes que hacer, hay que hacer esto, tienes que arrepentirte, pero tienes que traer ofrenda, tienes que traer esto, aquello. Entonces tenían que aprenderse todo. Y nosotros, pues a lo mejor no somos levitas, pero tenemos que aprender todos los mandamientos que están escritos aquí y por lo menos entenderle lo más que podamos. Como decía More, hay mandamientos, Juquín, mandamientos que no sabemos ni cómo se aplican, pero de los que sí sabemos, obedecer. Y aunque yo no sepa cómo se hace, ahí dice hay que hacer esto, pues hay que hacerlo, ¿no? Y uno va aprendiendo. Entonces Moshe deja por escrito toda la Torá escrita para que de ahí se consulte, se aprenda, ¿no? Y recordemos, creo que fue la parashá anterior, que dice que cada 7 años se tiene que leer la Torá en Sukkot. Lo leímos la vez pasada. Cada 7 años. Pero esto todavía no se leía. Todavía no se tenía completa la Torá, se tenían mandamientos para saber vivir y convivir en la sociedad y cómo hacer Shabbat, cuidar Shabbat y muchas cosas, pero algunas fiestas todavía no se hacían. La fiesta de Sukkot no se había hecho, la cuenta del Omer. Hay fiestas que no se hacían porque estaban en este desierto, no se paraban a sembrar, ¿no? Permanecían en un rato, un día, una noche o varios meses y se movían. Solamente hasta que entran a la tierra prometida es cuando empiezan a cumplir todo este tipo de preceptos, las fiestas, y entonces se da el mandamiento de que cada 7 años se leyera la Torá. Así como lo explicaron, imagínense rotarse, yo ya leí una porción, el que sigue y estar leyendo, hasta que se lea desde Bereshit capítulo 1, versículo 1, hasta que termina aquí en Besot Be Jaberajá, hasta el capítulo 34. Entonces tenían que estar leyendo. Y deja este mandamiento. Y en resumen, si nos damos cuenta, el Eterno deja todo por escrito. No se le va ningún detalle, porque deja que tú guardes mandamiento, estudies. Aquí a lo mejor, como dicen, no había sinagogas, pero había lugares de estudio. Lugares donde podían consultar, no nada más ir con un juez para ver cómo me fue, me robó, me quitaron X, sino para consultar, porque a veces, y eso lo aterrizo con nosotros en nuestros tiempos, a veces se nos olvidan las fechas de las fiestas, se nos olvida las actividades durante el Shabbat, durante la semana, y si hoy terminamos un ciclo anual, con Nehemías, recordemos a Esdras, Nehemías, el periodo que se hacía de la lectura de 3 años. Había un poquito más de chance, ¿no? Porque luego a veces las lecturas, las porciones que leemos, luego dices, son muchas hojas, ¿no? Y trae muchísima información. Y en otras que trae información que no sabes ni le entiendes, ¿no? Pero ahí era 3 años. Incluso creo que con el Mesías se vivía todavía en esa época la lectura de la Torá en 3 años. Pero nosotros la tenemos de forma anual. Y aparte, porque ahí nada más era la lectura de la Torá, aparte, no sé en qué momento, se agrega la Haftará, ¿no? La lectura de los profetas. No, aquí en este tiempo no estaba. El único profeta era Moshe, ¿no? Dejó este cántico que es una profecía que se lee en esa porción. Pero posteriormente ya se agregan a Isaías, Jeremías, estos profetas, y se agregan en la Haftará.
Y nosotros ahora también se agrega algo más, el estudio o la lectura de los escritos mesiánicos, la Brit Hadashah, ¿no? Porque también tenemos el ejemplo a seguir de nuestro hermano mayor, a Yeshua HaMashiach. Leemos la Torah, el fundamento de los mandamientos, leemos los profetas que dicen mucho de los acontecimientos que han pasado durante todos estos años, las profecías que se han cumplido con el pueblo de Israel, y también tenemos la enseñanza, la guianza de nuestro hermano mayor, de Yeshua, el Hijo de Dios, y que trajo redención a nosotros, a todos aquellos que no éramos del pueblo de Israel, y que tenemos la esperanza porque ahora somos injertados en el pueblo de Israel, gracias a los méritos de Yeshua, ¿no? Y podemos analizar con todo esto y aterrizarlo con nosotros. Pasamos ya un ciclo anual de lectura. Ya terminamos. ¿Cómo te fue? Hacer un análisis, porque hoy puedo leer la Torá y decir, así murió Moshe, así hizo, estas son las bendiciones a las tribus de Israel, pero bueno, sí, y se seguirán cumpliendo, y para nuestra vida también, porque como nosotros ya estamos dentro del pacto del Eterno y somos parte del pueblo de Israel, también somos un grupo que afecta a Israel, nos afecta, y nosotros también afectamos a Israel. Es algo que no entendemos, no solamente somos un grupo aparte, una keila, no somos un todo, ¿sí? A lo mejor no convivimos exactamente con el judaísmo natural, pero somos un todo, así como las tribus, son 12 tribus, pero son un solo pueblo y una nación, así nosotros estamos establecidos en el pacto y somos injertados, lo decía Rab Shaul, y también somos parte de este pueblo. Considérese, porque luego hay lecturas o rezos que leemos que dice, como el que leímos en el Sidur, que dice, normalmente luego trae conflictos, de que Dios mandó solo al pueblo de Israel que guarde el Shabbat, y luego te quedas, pues a Israel, ¿y yo qué? No, tú eres parte de... hay que cambiar el chip, porque ahí luego hay palabras que te hacen que dices, o soy o no soy. No, sí soy, no soy de sangre, pero porque simplemente Dios te mostró la Torah, te abrió los ojos y te mostró la Torah, con eso te das cuenta y entras dentro del pacto, ¿no? Y entonces, esto nos hace reflexionar y decir, ¿cómo me fue a mí? Yo me apliqué al estudio de la Torah, a estudiarla, a leerla, tal vez no a profundidad, tal vez no con todo el entendimiento, pero tener un corazón donde le dedique tiempo a estudiar la Torah. Guardé bien Shabbat, guardé Shabbat, no sé, mire, las circunstancias, tenemos muchas cosas y fue un año, lo podemos analizar, fue un año donde tuvimos muchos problemas, aflicciones, compromisos, tuvimos vacaciones, el trabajo nos absorbió, tuvimos pérdidas familiares, muchas cosas que en el momento nos afectan. Y entonces, una cosa es tu rutina diaria, pero cuando vienen ciertas cosas, es cuando uno empieza como a perderle el esfuerzo de seguir, de ser constantes y disciplinados, o hay momentos en que pues no se puede, tuve visitas, tuve un percance o algo, alguna cosa que he hecho que me estorba para yo seguir guardando, cuidando los mandamientos de Dios, ¿no? Esto lo aplica en cada uno, cada tiene su experiencia de vida, mira hacia atrás, este año cómo nos fue, el año antepasado me fue fatal, pero este año ya fue un poco mejor, me faltó, y uno va revisando este ciclo que termina, cómo lo terminé, estoy satisfecho con lo que hice. Usted se pone la calificación, usted sabe, porque normalmente olvidamos muy rápido, pero siempre el pasado, la historia, como dicen, la historia la olvidamos y volvemos en el presente a cometer los mismos errores. Creo que en 2 Shabbat ya empieza Bereshit, si no mal recuerdo. Vamos a empezar un nuevo ciclo, pero es bueno voltear hacia atrás y decir, me faltó esto, fallé en esto,
pero no como una carga, no como una culpa, sino decir, en esto mejoré, en esto me falta, ahora me tengo que esforzar un poco más, porque ya uno ve qué es lo que, ya tenemos muchos años en el mesianismo y aprendiendo Torah. Ya sabemos de qué pie cojeamos, ya sabemos que nos estorba, ya sabemos si me cuesta trabajo levantarme temprano, si me hacer esto, o la tarde, digo, lo voy a dedicar en la tarde, pero ya sé que en la tarde empiezan las llamadas, empiezan esto, llegan del trabajo, mi esposo llega del trabajo, o mis hijos, X, ya sabes qué te puede interrumpir, qué te puede hacer, y entonces uno reorganizar su vida. Lo importante es que al final uno tiene que analizar y reforzar las cosas que sí están bien, reforzarlas, y las que no, mucho más reforzarlas, ¿no? Porque yo puedo leer por leer, ¿sí? ¿Qué le di más prioridad? Realmente en mi corazón, ¿cuál era la prioridad más fuerte? Porque cuando llega una situación, quiero solucionar el problema o afrontarlo o hacer la actividad, lo que sea, ¿no? Me pidió el doctor que pues ahora tengo que hacer más ejercicio, y pues, uno hace ejercicio más en la mañana, que dices, es que hago ejercicio o le dedico tiempo al rezo, y entonces hay un desequilibrio. Entonces te puedes organizar, buscar la forma, ya esa es la actitud en la que tenemos que ser. Por eso le dice Moshe a Yehoshua, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar los mandamientos, y lo vemos en el libro de Yehoshua, capítulo 1, versículo 8, que le dice, esfuérzate y sé muy valiente, para que medites y guardes meditar la Torah de día y de noche. O sea, de día y noche. Si no puedes en la mañana, hazlo en la noche. Si no puedes en la noche, hazlo en la mañana, o dalo mediodía, ¿no? Pero uno no tiene que ser religioso para decir, en la mañana leo, es como decían antes, el Antiguo Testamento, y en la noche el Nuevo Testamento, y ya estás afligido porque no leí en la mañana, no leí en la noche, y lo vas cargando. Es que ya, mi calendario, ya voy bien atrasado. No. Disfrútalo. Si no pudiste leer la parashá en la semana, por lo menos que lo que leíste, disfrútalo. Porque mira, ahí pasas, la porción es muy grande, pero estás leyendo la porción que corresponde, y hay en algo, la lectura que te llama la atención, que Dios te está hablando, o te da un cuestionamiento de análisis y dices, ¿por qué esto? Y te detienes ahí y pasas tiempo escudriñando y dices, ¿por qué dice aquí? Y te vas a los profetas, y te vas a los escritos mesiánicos, y empiezas a indagar, y ya no leíste toda la porción, no pasa nada, pero ya estudiaste, algo te llamó la atención, algo escudriñaste, porque dice, incluso hasta lo dice el Mesías, escudriñad las escrituras porque ahí encontraréis la verdad. Es mejor que te escudriñes, analices y te llene con eso, a que solamente leas por terminar la parashá correspondiente. Mejor es que disfrutes, te lleves una recompensa, un crecimiento, y que solamente por cumplir, ya terminé de leer, esta es la porción, ya cumplí, y no te quedó nada, ¿no? Es mejor, uno le va encontrando la forma de cómo la Torah vaya guardándose en el corazón, en la mente y en el corazón. Y esa es la mejor forma, ¿no? Entonces, si vemos, nosotros ya hicimos un pacto con el Eterno y ya estamos insertados en su pueblo, a pesar de que no estuvimos en el monte Sinaí, ni en el monte Jesirim, ni en el monte Bal, antes de entrar a la tierra de Jericó, pero hoy estamos aquí, frente al Eterno, que nos permite estar delante de su presencia. Y como dicen, ya no está el Mishkan, ya no está, ya en el monte Moria, incluso nada más queda el muro occidental, ya no hay nada, pero todo se distribuyó y tenemos keilas o sinagogas donde se escucha cada Shabbat la lectura de la Torah para nosotros y poder seguir aprendiendo los mandamientos del Eterno, ¿sí? Y vamos a cambiar un poquito de tema. La porción de Besod Haberajá, si se da cuenta, esta porción es la bendición que le da Moshe a cada una de las tribus.
bendiciones de las 12 tribus sí es profético. Pero algo, no quiero entrar en esta parte, pero algo me llamó la atención. Muchísimo me llamó la atención. Entonces, también se rompen paradigmas, también se quitan doctrinas engañosas o hábitos que traemos inconscientemente, no nos damos cuenta. Moshe, antes de morir, antes de subir al monte, y que, como todos, iba a ser enterrado y iba a morir, da las bendiciones. ¿Pero qué es una bendición? Se supone que la bendición es un deseo por el bien para alguien más. Tú le ruegas a Dios por el bien para alguien, ¿no? Eso es la bendición. Pero ¿ya vio la estructura de una bendición? Mire, para que yo me dé a entender, veamos Génesis capítulo 27, Bereshit capítulo 27, versículo 27 al 29. Está hablando de la bendición de Isaac a Jacob. Dice: Jacob se acercó y lo besó. Olió Isaac el aroma de sus ropas, lo bendijo y dijo: Veo que el aroma de mi hijo es como el aroma del campo que ha bendecido el Eterno. Te entregue Dios del rocío del cielo y de la gordura de la tierra y abundancia de cereal y vino. Te sirvan los pueblos y se prosternen a ti los reinos. Sé soberano de tus hermanos y se prosternen a ti los hijos de tu madre. El que te maldiga, maldito sea, y el que te bendiga, bendito sea, ¿no? Si nos damos cuenta, le dice, esta porción es diferente, lectura es diferente, pero ¿quién está bendiciendo? ¿Dios o Isaac? Isaac está bendiciendo a su hijo. ¿En qué momento su hijo le dijo: yo te bendigo? Dice: es como el aroma del campo que ha bendecido el Eterno. Te entregue Dios, Eterno, del rocío del cielo. Voy a seguir con la otra lectura para ver si me va entendiendo. Luego dice, en Génesis 48:15, dice la escritura: y bendijo a Yosef diciendo: Dios, que se encaminaron mis padres delante de él, Abraham e Isaac, Dios, que me conduce desde mi existencia hasta el día este, el ángel que me libera de todo mal, bendecirá a los jóvenes y llamará en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y se multipliquen enormemente en el interior de la tierra. Está recordando aquí Isaac de cómo él fue bendecido, pero dice: el ángel que me libera de todo mal, bendecirá a los jóvenes. Está bendiciendo a los hijos de Yosef, a Efraín y a Manashe. Los está bendiciendo. Pero no le está diciendo: yo te bendigo. No, el ángel para mí es como decir el Eterno. Nada más que utilizó el término ángel, pero el Eterno te bendiga. De hecho, si tiene el sidur el sidur de Shabbat, si se acuerda, cuando antes de que se haga la bendición del vino y del pan, bendicen a los hijos. Y se lo voy a decir como dice. Cuando dice a los hombres: Yesimha Elohim que Efraín Beje Manashe, que Dios te bendiga, como bendijo a Efraín y a Manashe. Que Dios te bendiga. Yo no te estoy bendiciendo. Yo soy un canal que yo oro por ti, por mis hijos oro y te digo, pero ¿qué estoy diciendo? Que Dios te bendiga. ¿Quién es el que bendice y maldice? El Eterno. Y a las hijas le dice lo mismo, ¿no? Que Dios te bendiga como bendijo a nuestras matriarcas, Sara, Rica, Rachel y Lea. Lo que estoy dando a entender es que yo suelto una palabra de bendición hacia alguien por el bien, pero cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, le decimos que Dios te guarde, que Dios te cuide. ¿Qué dice la oración sacerdotal? Ese está en número 6:22. Dice así la escritura: habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos diciendo, acuérdense, Aarón, el Cohen Agadol y los levitas, ¿no? Así bendecirán a los hijos de Israel, diciéndoles: te bendiga el Eterno y te cuide. Ilumine el Eterno su rostro hacia ti y te agracie.
alce el Eterno su rostro hacia ti y te otorgue paz. Pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿En qué momento los levitas están diciendo yo te bendigo? En el nombre del Padre yo te bendigo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que traemos doctrinas o pensamientos paganos. Porque es normal que Dios nos rescató de la doctrina trinitaria. Y yo me pregunto, el Mesías, sabemos que no vino el Mesías a crear una nueva religión, no creó el cristianismo, ¿no? También sabemos que el Mesías es hombre, 100% hombre, y que no es Dios, ¿no? Y uno cuando lee los escritos mesiánicos, primero los evangelios son los más rescatables, y uno busca la vida del Mesías, su ministerio y cada una de ellas. Vemos cómo al joven rico le dice, ¿por qué me dices bueno? Solamente hay un Dios, hay uno bueno, es Dios el Eterno, ¿no? Y la otra, en donde se confunde mucho, y luego a veces lo traemos, es donde dice, cuando ores al Padre y pidas en mi nombre, todo lo que pidieres en mi nombre os será hecho. Esta idea de cuando pidas en mi nombre tiene dos conceptos. Una, nosotros que somos delante del Eterno, no tenemos ningún mérito. Tenemos a Yeshua HaMashiach, que Él murió y Él fue un mediador, no un intermediario, que Él da su vida en obediencia a Dios, muere y trae redención a nosotros. Y entonces nosotros no utilizamos nuestra credencial ni nuestro pasaporte, decimos, este soy yo y Dios, yo vengo en mi nombre y hágase, ¿no? Porque también yo me volvería un intermediario. Si yo vengo así pidiéndole a Dios, exigiéndole, yo quién soy, ¿no? La falta de respeto, pero también me estoy poniendo. Y entonces nuestra humildad reconoce que Dios mandó a su Hijo y nos dio redención y nos entramos al pacto, ¿no? Gracias al Mesías nosotros ya entramos al pacto, pero también nosotros no le damos esa idolatría al Mesías, no es nuestro intermediario. Porque si yo agarro como dice literalmente ahí la palabra, dice Yeshua, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre harán sanidades. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será hecho. Y encuentras muchísimas. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuándo dijo que habláramos con Él? Nosotros utilizamos la credencial, por decirse, del Mesías, diciendo, mire, esta es la sangre preciosa. Yo no tengo ningún mérito, pero por su sangre, por el sacrificio que hizo, entonces yo ya tengo acceso al Padre. Pero ¿en qué momento el Mesías, durante todos los evangelios, dice, háblame, comunícate conmigo? No porque diga, en mi nombre harán, significa que yo lo voy a hablar con el Mesías. Y esto también, como cuando Moshe muere, y los patriarcas, ¿quién va y le reza a la tumba de ellos? Bueno, Moshe no se sabe dónde es, pero todos ellos, el judaísmo trae de que el sabio, el rabino, que los padres y todo, van y le rezan a la tumba. Pues ya ni te escucha, no te escucha. Si para mí el Mesías no me escucha, y eso que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre, ya resucitó y está vivo, no me escucha. ¿Cómo me va a escuchar mis padres, el rabino, el que sea, que haya muerto, el que sea, todo el hombre que hasta el día de hoy ha muerto? Ninguno te escucha. Ni uno, ni el Mesías que resucitó te escucha. Ya no, porque violaría el mandamiento de el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, no tendrás imagen en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y el Mesías no vino a usurpar el lugar de Dios. Y por donde le busques, en ningún momento en los escritos mesiánicos dice, en el Nuevo Testamento, en los evangelios, en ninguno dice que el Mesías, te encuentras a un Mesías que usurpa el lugar de Dios y que le demos idolatría, adoración, canciones y que nos postremos. En ningún momento. Entonces, ¿cómo es posible que al Mesías ahora digamos,
te bendigo en el nombre de Jesús. Es un paganismo, es una idolatría y mucha gente no lo entiende. Si uno le dice esto, lo primero que viene a su mente es que, aparte de que relinchan, es que estás negando al Mesías. Te linchan, ¿no? Y me linchan, sí, es verdad. Lo linchan a uno porque como uno está rompiendo la doctrina idolátrica de un Dios, sí, le llueve a uno las ofensas. Pero uno no niega al Mesías, simplemente lo coloca en el lugar correcto. No es mi Dios, no es Dios. Ni le voy a hablar, ni le voy a dar culto de adoración, ni le voy a decir que es mi Salvador, mi Redentor, el que está conmigo todos los días, el que puedo platicar con él es mi mejor amigo. Usted ya sabe cómo dice, ¿no? No puede ser, porque él ya no nos escucha. Y aquí nos demuestra que la base, la Torá te deja un fundamento. Te dicen los patriarcas, te dice Moshe, en donde sea te dice, el que te bendice. Yo oro pidiendo que Dios te guarde y te bendiga, no un intermediario. No oro para que la Virgen María te bendiga, la Madre de Dios. Y curiosamente, no sé por qué no lo entienden, le rezan a la Virgen María o a la Madre de Dios, y hay una tumba de María en Israel. ¿Cómo es posible? Hay una tumba de María o Miriam muerta, sus restos ahí, y le rezas a no sé qué cosa, que supuestamente la muerte es la Madre de Dios. O sea, no nos damos cuenta que tenemos tantas doctrinas y tantas mentiras que en nuestra propia vida no nos damos cuenta. Pero la Torá te da luz a que te des cuenta de que el único que dice Shema solamente es solo Dios, y a Él solamente le pedimos, no necesitamos. Por eso es muy difícil desarraigar o quitar los conceptos, doctrinas o ideas cuando uno sale de la doctrina trinitaria hacia la Torá. Hay muchísimo conflicto, mucha gente no lo entiende, les da, como le daban el ejemplo, yo nada más creía en un solo Dios y ahora me dicen que tengo que creer en Jesús y darle adoración porque es el mismo Dios. Y ahora conozco la Torá y me dicen que no. Qué difícil, ¿qué hago? Pero uno se tiene que quitar de toda esa basura de doctrinas y es muy complicado porque se ofenden porque piensan que uno está negando al Mesías, y no es negarlo. Uno no niega que el Mesías ya vino, se cumplió la profecía, cumplió su ministerio, resucitó y está con toda la autoridad del Padre esperando a que le dé indicaciones para que regrese nuevamente, ¿no? Pero ¿en qué momento el Mesías dejó instrucciones para que en su nombre, dice, en su nombre hagamos las cosas, y que aparte nos comuniquemos con Él? No se puede. Y luego dicen, no hablemos con Jesús, hemos descuidado al Espíritu Santo. Dios, ahora otro Dios más, otra persona, es que es la misma persona pero en tres. Nada más que es como el agua sólido, no sé qué, y el Espíritu Santo es gaseoso, ¿no? O sea, porque no lo vemos. Y todo esto a veces traemos conceptos en nuestra mente que a veces no nos damos cuenta, pero gracias a Dios uno cuando va leyendo la Torá nos va purificando. Y entonces es la parte que a mí en este caso me llamó la atención, pero hay una palabra en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Son palabras del Mesías, y estas siempre me había cuestionado esta palabra, pero uno la va entendiendo. Del 1 al 23, perdón. Dice, no todo el que me diga Señor mío, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Eso no nada más porque al Mesías le decimos Señor, Señor, o ya con eso reconozco que es el Mesías y ya se acabó. Así, pues no. Uno tiene que introducirse a estudiar la Torá. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que guardes sus mandamientos, que medites de día y de noche en la Torá, que guardes sus fiestas, que cumplas Shabbat.
ahí se va desglosando todo. Esa es la voluntad del Padre, ¿no? Que uno lo haga, ¿no? Y luego muchos me dirán en aquel día, Señor mío, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos espíritus malignos, y en tu nombre realizamos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Utilizaron el nombre de Yeshua, es el nombre sobre todo nombre, pero no significa que lo vas a agarrar y que es un nombre que lo vas a utilizar como los atributos de Dios. Nosotros cuando le imploramos a Dios no utilizamos los 72 nombres y hacemos las combinaciones de los 72 nombres según la Cábala. No, nosotros le rogamos a Dios con un corazón sincero. Si sé que su atributo es Dios de paz, Dios de salvación, Dios de sanidad o X, me acerco a ese nombre, a ese tributo y le digo, Dios, en tu infinita misericordia, o sé justo en esto, o X, pero imploro, pero no utilizo los 72 nombres de Dios en combinaciones para obtener lo que yo quiero. Y mucho menos es un nombre único, Yeshua HaMashiach, por ser un hombre especial, pero que no voy a agarrar y le voy a decir, voy a agarrar el nombre de Jesús o Yeshua y voy a empezar a pedirlo para hacer milagros o cuestiones extrañas. ¿No le hacen así los paganos? Cuando piden a un santo, cuando piden a un ídolo, tantos utilizan ese nombre del santo y le ruegan a ese santo, ya sea en escultura o utilizando su nombre. No traen su tarjetita del rezo. Ay, me dio mucha curiosidad. Cuando un ladrón tiene su santo, le ruega a su santo para que pueda robar a gusto, para que se le den las cosas. Entonces yo le voy a pedir a Jesús o a Yeshua. No lo puedo pedir y lo que pidas en mi nombre. Es que el concepto y la idea está tan mala que pensamos y ya pensamos que el nombre de Yeshua o Jesús, porque además normalmente ocupan el nombre de Jesús, es superior al nombre de Dios, y no es así. Y le dice aquí, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera espíritus, en tu nombre, y el Mesías les dice, jamás los conocí. Es que en primera usaste mi nombre como idolatría, y en segunda no te escucho. No te escucho. Yo estoy allá arriba, yo cumplí, estoy ahí esperando las indicaciones, pero yo no te escucho, no soy omnisciente. Yeshua no es omnisciente, no es omnipresente, no. Y entonces, y al final aquí dice, jamás os conocí. Pues sí, porque Yeshua conoció a Pedro, a Juan, conoció a todos los de su tiempo, hasta cuando se despidió y ascendió al cielo, a todos ellos los conoció, ¿no? A nosotros no, porque Él no es omnisciente. Y entonces vemos cómo el Mesías al final demuestra que fue solamente un hombre que amó, disfrutó, obedeció y dio su vida con todo su amor al Eterno. Al Eterno, ¿no? Y también amó, como vemos, amó a Lázaro, amó a todos, porque era una persona como todos. Pero de ahí fuera, ya no. Y nosotros, aquí el Mesías, en ninguna otra parte de los evangelios dice que nosotros tenemos que usar su nombre, ¿no? Nos acercamos gracias al Eterno porque Él es la puerta, el camino que nos ayudó a conocer al Eterno, pero nos dio acceso directo al Padre. Entonces yo le oro al Padre, le pido al Padre, ¿no? Por así, para darme a entender al Eterno, pero no utilizado el intermediario. Ya después en Hechos, Corintios y todos los demás libros ya vemos, ya empieza la basura, ya empiezan a utilizar a Yeshua como intermediario, como cuestión idolátrica, pero el del Mesías propiamente no dejó ningún rasgo de que a él lo tienen que adorar, ni usarlo como fetiche, ni su nombre, ¿no? Y bueno, y por último, el Sahor de Yom Kippur. Empieza el ayuno el domingo, mañana a las 6 de la tarde, ya empieza, ¿no? Estamos luego.
y vamos a hacer solamente brevemente un sajor. Está en Levítico capítulo 23, versículo 26. Dice: habló el Eterno a Moshe diciendo: empero en el 10 de este mes séptimo, día de expiación es él, convocación sagrada será para ustedes. Harán afligir a vuestras almas y acercarán ofrenda ígnea al Eterno. Toda labor no harán en el transcurso de este día, porque día de expiación es él, para expiar por ustedes delante del Eterno, Dios vuestro. Porque toda persona que no afligiere en este día será cortada de su pueblo. A toda persona que realizare cualquier labor en este pleno día, destruiré esa alma de dentro de su pueblo. Toda labor no harán, ley perpetua para vuestras generaciones en todas vuestras moradas. Sábado, gran sábado es él para ustedes. Harán afligir vuestras almas. Desde el 9 del mes al anochecer, desde un anochecer hasta el anochecer siguiente, descansarán de trabajar para vuestro reposo. Este día, Yom Kippur, conocido como el día del día del perdón, este es un día que es muy especial. Pesaj es la liberación, ¿no? En cada una de las fiestas tiene un propósito, pero en este en particular habla directamente con tu alma, con tu ser. Te dice que ese día, aparte de que no puedes trabajar, realmente no puedes hacer nada, estás en ayuno, ¿no? No vas a comer nada, entonces no tienes que hacer ningún esfuerzo, no preparar comida, que el agua, atender algo, o ese día se tiene que olvidar uno de todo completamente. ¿Cuál es el propósito de Yom Kippur? Ahí te lo dice, es afligir tu alma. Es decir, nosotros normalmente cuando decimos es Shabbat, no se trabaja, pero tenemos ciertas actividades. Tenemos el aseo, el cuidado, actividades pequeñas que no son labores de trabajo, pero te atiendes a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Destapar la colcha para que te metas a la cama, ¿no? Ponerte alguna crema, no sé, pero son pequeñas actividades donde no son labores, porque una cosa es guardar reposo y la otra es no hacer labor alguna. Labor es no trabajar y ni hacer compromisos, ni hacer un trabajo remunerado, ni nada. Yom Kippur esta fiesta es muy especial, porque habla directamente a que tienes que hacer conciencia, como vimos hace ratito, dice, ¿cómo me fue el año? ¿Qué hice bien, qué hice mal, qué me faltó? Es realmente reconocer nuestras faltas y nuestros pecados. Ya fue Yom Teruah, van a ser 8 días, 9 días, nos da oportunidad 9 días de reflexionar y de meditar cómo hemos sido nosotros, pero el día de Yom Kippur, cuando inicia el ayuno, nuestro principal objetivo es que nuestro corazón realmente se arrepienta y que se comprometa a buscar del Eterno, a que si tenemos pecados permanentes, pecados por falta de carácter, por lo que sea, que vuelvo a caer en este pecado o esta negligencia, nosotros tenemos que comprometernos para no pecar, ¿no? Para arrepentirnos de todo corazón. Hay veces que hay cosas que nuestro corazón sabemos que están mal, pero no tenemos el dolor ni la aflicción de arrepentirnos. Sabemos que estamos mal, pero no tenemos ese dolor por el pecado. Y lo que está llamando Dios es que ese día tu ayuno sea para que tú te arrepientas. Previo a Yom Kippur es mirar por los demás, al necesitado, a la viuda, al menesteroso, ver por los demás. Porque el verdadero ayuno, dice que en Isaías, no es porque tú dejes de comer, sino es por ver la necesidad de los demás. Tú haces ya tu ayuno en Yom Kippur, tu ayuno de no alimentarte, porque ya estás viendo por ti. Pero días previos, o si quieres días después de Yom Kippur, vas a ver la necesidad de los demás. Te duele
lo que necesita el prójimo. Pero en Yom Kippur te debe de doler y pasar lo que uno está haciendo, porque a veces traemos un orgullo o X que no nos hace arrepentirnos. Por eso cometemos pecado tras pecado. Ya después, el día del perdón, durante el perdón, Dios estipula esto para que, dicen los sabios, como explicaba More, que se decide cómo nos va a ir, si nos va bien, se abrirán los 3 libros y toda esta cuestión. Pero es un día muy especial para estar delante del Eterno, un día completo, 24 horas especiales para cada uno de nosotros, para estar delante del Eterno en clamor y en búsqueda del Eterno. Dice ahí que aflijas tu alma, que tu alma clame a voz en cuello, muchos, ¿no? Pero por ejemplo, el que ese día, estas 24 horas, sean lo más íntimo con el Eterno. Por eso el Mesías le decía, ustedes van y se ponen en las esquinas a rezar para que los vean, su recompensa ya la tienen. No, el día de Yom Kippur es un día muy especial porque es tu yo interior, por así decirlo, para darme a entender, porque una cosa somos aquí afuera, tenemos nuestra personalidad, nuestra forma de ser, pero realmente por dentro, nuestro interior, sabemos qué es lo que traemos, lo bueno, lo malo, lo que no hemos sido fieles, lo que nos cuesta trabajo, como sea. Ese día de Yom Kippur, en ese ayuno, lo que pide Dios es no hacia los demás. Por eso en Yom Kippur uno tiene que llegar arreglado, peinado, buen traje, o como quieras venir, pero bien aseado, todo bien, para que no vean los demás. No des otra apariencia, ay, aquí estoy, vengo de ayuno, todo así religioso. No, eso, lo que Dios quiere es que realmente lo que traemos en el corazón, lo que nos cuesta trabajo, eso nosotros clamemos a Dios porque nos perdone, porque no sabemos cuánto tiempo más de vida tenemos. A lo largo de estos años vemos Moshe, no entra a la tierra prometida y le dice, hasta aquí llega 120 años y Dios lo entierra. Pero nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, no lo sabemos, hoy, mañana, pasado mañana, próximo año, no lo sabemos. Y lo que pide Dios es que todos los días nos tenemos que arrepentir, pero en este día en especial está dando mucho cuidado del Eterno. En ese día ninguna labor de que te aísles y de que te enfrentes contigo mismo, con el Eterno, ¿no? Que veas por tu alma, que veas por ti, qué te depara el futuro, qué nos depara. Seguiremos arrastrando los pecados, seguiremos arrastrando malos hábitos, seguiremos arrastrando cosas para que el próximo año otra vez vengamos al Eterno y que Dios nos perdone para que no nos vaya mal. ¿Cuál es la verdadera intención? Que recibamos Yom Kippur para que el próximo año sea de bendiciones, o que mi vida cambie y tenga un año bendecido por Dios. Porque la oración que decía que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo es que mis actos me lleven a que Dios me bendiga. No dice ahí, si haces esto, Dios te va a bendecir, tu trigo, tu alacena, tu campo, todo lo que tiene. Por mis actos, Dios me va a bendecir. Y este Yom Kippur es lo que tengo que hacer, es ver por mi alma para que Dios me cambie, me ayude y por ende, como dice también el Mesías, que guardar los mandamientos y todo lo demás será dado por añadidura. Buscar el reino de Dios y los cielos, su justicia, y todo lo demás vendrá por ahí. Lo más importante ahí dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, en otro término, porque parece que la Torá y los escritos mesiánicos llevan términos diferentes, ¿no? Cuando aparece el reino de Dios, no aparece en la Torá. Y lo único que tiene que hacer es uno, buscar el reino de Dios, es buscar, no las bendiciones de Dios. Se lo voy a dejar así. Yo no busco a Dios lo que me da en su mano, nada más su mano. Yo busco que mi vida cambie, pero que aprenda a amar al Eterno y amar sus mandamientos. Obedecerla por amor. Y que yo, este Yom Kippur,
hay esa transformación y lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Preparémonos para recibir Yom Kippur mañana por la tarde y que preparemos bien nuestro día para que no haya interrupción en todo aquello que nosotros queramos hablar con el Eterno, que el Eterno nos escudriñe y saque lo que tenemos y lo podamos trabajar durante el siguiente ciclo de lectura, porque hay cosas que Dios nos transforma en el momento, cambian, ¿sí? Las entendemos y cambiamos, pero hay otras que llevan un proceso, la mayoría lleva un proceso, y ese proceso es que nosotros hoy, no nada más por estar bien en Yom Kippur, presentarme bien y ya todo pasó, pero que nos ayude en este Yom Kippur y en el siguiente proceso a ir cambiando y renovando nuestra alma, ¿sí? Bendiciones y nos ponemos de pie.